Bueno, con mucha amabilidad ha estado esperando estos minutos, siguiendo también atentamente el diálogo que mantenían Lorena y Danilo con Guido Manini Ríos. Bueno, a propósito de esta noticia que surgió en la mañana sobre que se bajaba de la candidatura, quedaba aclarado que no es un hecho consumado, es una de las posibilidades, pero clarísimo que él dice que se desprende de una versión periodística, de una nota en realidad en la que interpretaron que alguien ha llegado a Cabildo Abierto, decía eso. La bienvenida y el agradecimiento por la espera. ¿Qué tal, Humberto, Danilo, Lore? Buen día. Mucho gusto. Bueno, aquí estamos con un borrador de ley de urgente consideración, bueno, que trae muchísimos puntos, que ya ha traído la polémica que todos imaginábamos iba a generar a nivel político. ¿Cuáles podríamos decir son los principales puntos? ¿Van por las medidas fiscales? ¿Van por los cambios, por ejemplo, en lo que concierne al manejo de las empresas públicas, en el sector agropecuario? Bueno, es una interesante pregunta, Humberto. Digamos, la ley en general tiene una cantidad de capítulos. Obviamente que, más allá de que yo sigo los temas políticos en general, los temas de la economía son los que primero miro, y tiene muchas cuestiones vinculadas a la economía. Tiene un gran capítulo el tema seguridad, ¿no? Creo que ese es uno de los que más ha movido en los últimos tiempos. Pero en lo que refiere a la economía, he analizado en profundidad dos, que es la incorporación de una regla fiscal y todo lo que tiene que ver con el levantamiento de todas las restricciones del uso de efectivo, que básicamente hace a la reconfiguración de la Ley de Inclusión Financiera y por lo tanto del programa de inclusión financiera que hoy está impulsando el gobierno. Antes de que desarrolles estos dos capítulos que decías, ¿te sorprendió algo de lo que leíste? En el Ministerio de Economía quedaron sorprendidos por lo radical que es la transformación en términos de inclusión financiera. Y yo comparto un poco esa sorpresa, más allá de que en política todo es posible, por algo es la esencia de esta disciplina, de este ámbito de actuación pública. Digamos que realmente a lo que es el encuadre actual de la inclusión financiera lo cambia totalmente, porque los anclajes que tenía, que son los temas de la obligación de usar medios electrónicos de pago, los deja totalmente de lado. Es un programa que ya está en rodaje y yo no me imagino que tenga un retroceso, digamos, abrupto, pero puede causar algún cambio importante, ¿no? Porque por allí lauda o plantea esta ley de urgente consideración, la LUC, como se le ha llamado. Sí, es un buen resumen. Que ahora el trabajador, si la ley plasma, el trabajador puede tener la opción de decir, bueno, cobro a través de el sistema bancario, el sistema financiero, el sueldo, o quiero la plata en mano, como era antes, ¿no? En realidad tiene que acordar. Claro, bueno, ahí va mi pregunta. ¿Quién lauda ese diferendo que pueda existir si en definitiva la empresa dice, no, mira, yo a todos mis trabajadores les pago a través del sistema bancario y vos no te voy a pagar en efectivo? ¿Sí? Y el trabajador dice, no, pero yo ahora quiero cobrar en la mano. Tiene que acordar, tiene que acordar. Esto se ha leído también, yo no la comparto. Porque no queda claro quién lo lauda eso. Claro, a ver... Perdón, agrego, desde el actual gobierno se dice que eso en realidad el trabajador no tiene fuerza para negociar con la empresa. Bueno, yo la verdad que eso yo no lo comparto, o por lo pronto no diría que es de lo sustancial acá. Está muy hilando, muy fino ya de arranque. Porque, digamos, el vínculo entre el empleado y el empleador siempre es un vínculo importantísimo. En realidad es un vínculo, digámoslo, positivo. Es decir, que se concrete un vínculo de ese tipo porque hay un empleo que se está generando, la empresa dispone de cómo se paga, hasta hoy estaba obligada a pagar por medio electrónico, con la posibilidad del trabajador lo que podía optar es en qué banco podría hacerlo, y había digamos, una reglamentación en ese sentido. Ahora lo que se hace es, digamos, tiene que haber un acuerdo. Obviamente el trabajador no puede obligar a la empresa tampoco puede obligar al trabajador, más allá de que, bueno, eso en algún momento, si no hay un acuerdo, alguien lo tiene que dirimir. Y sí, posiblemente la empresa puede tener algo más de peso o argumento. Yo no me imagino tampoco ninguna empresa que le quiera hacer la vida imposible al trabajador pagándole de la manera que el trabajador no quiere. En fin,
Hay mucho ya hecho, es decir, las empresas ya están pagando por banco, y yo tampoco veo un argumento para que eso cambie. Lo que está en el fondo, más que este tema de la relación trabajador-empleador, que bueno, está bien, puede tener alguna arista que se abra ahora, que a mi juicio no es lo importante. El tema de fondo es el tema de la informalidad o la evasión. Claro, porque hoy hay transacciones que se tienen que hacer sí o sí mediante los mecanismos que prevé la ley de inclusión financiera, que esta ley propone que se pueda hacer como se hacía antes. Sí, a ver, objetivamente, entre lo que está vigente hoy y la eventualidad de dar libertad, evidentemente que hay un riesgo de un escenario de mayor evasión. Y para un gobierno que entra con una situación fiscal complicada, no parecería lo más oportuno. Pero la pregunta es, ¿la evasión bajó a partir de la ley de inclusión financiera? Porque los registros siguen más o menos en lo mismo, que las autoridades dicen eso. No solamente, yo creo que ayuda a controlar la evasión sin duda, pero no solamente, eso responde mucho al ciclo económico y desde el punto de vista de la formalidad del empleo, que en definitiva es una forma de evasión, en parte es como tú decís, Danilo, es decir, bajó la informalidad de 35% que estaba a la salida de la crisis a un 24-25% al año 2013 y de ahí en adelante quedó igual, no ha habido avance. Ahora, ¿por qué el gobierno electo introduce esto? Porque hay una concepción filosófica de ampliar las libertades, que la verdad que es el eje o uno de los ejes que recorre toda la ley, particularmente en economía, es decir, son todas medidas pro mercado y de libertad económica. La desmonopolización de los combustibles, la reconfiguración de la inclusión financiera, levantando las restricciones al efectivo, nuevas disposiciones en materia de lo que es el accionar de las unidades reguladoras, la URSEC y la URSEA. Hay un capítulo que comentaba al principio, que es el de la regla fiscal, que en definitiva lo que hace es quitarle margen de maniobra al Estado para gastar discrecionalmente, lo cual también puede ser leído como una medida de corte liberal en el sentido de darle más responsabilidad al Estado en la gestión de los recursos, obligarlo al Estado a restringirlo y por lo tanto darle más margen de maniobra al resto de la economía. Es decir, hay un principio, un eje orientador que es claro de un enfoque liberal en lo económico en esta ley y eso creo que hay que destacarlo como elemento de fondo. Para mí lo de la regla fiscal es absolutamente positivo, porque Uruguay es una economía pequeña, pero que tiene un Estado bastante grande y está muy expuesta a los vaivenes de ciclo. Y en Uruguay siempre ha sido más fácil hacer crecer el Estado que reducirlo, más allá de que se dice que hay, digamos, disposiciones que hacen que el Estado pueda aumentar en un momento, después se reconsidera. Eso no es así. De manera, esto creo que es importante. Se plantea que si el ciclo económico va por arriba de lo estimado, hay que ahorrar los ingresos extraordinarios y eventualmente disponerlos en un fondo para cuando el ciclo baja por abajo de lo estimado y ahí compensar es una política anticíclica. Un argumento que desde el Partido Nacional y el Colorado se ha tenido durante todo hace años que se viene hablando de eso. Exacto, y que por lo tanto no sorprende, por lo tanto no sorprende. Volviendo al tema de la inclusión financiera, ciertamente que yo del lado de las libertades siempre. Lo que está claro es que aquí hay un doble objetivo, formalizar la economía, tener e incluso la capacidad de expandir más los servicios financieros. ¿Qué es lo que hizo el proyecto de inclusión financiera? Acercar a los bancos diciéndoles, bueno, acá te voy a dar un mercado seguro porque los trabajadores van a estar obligados a cobrar o los empresarios a pagar por vía electrónica, banco o emisor de dinero electrónico, ¿no? Porque las redes ahora también tienen su capacidad de hacer pagos, no solamente son los bancos. Pero se genera un mercado, digamos, regulado y, entre comillas, cautivo, pero te obligo a que des servicios gratis y que me bajes la tasa de la alícuota, ¿verdad?, el arancel de la tarjeta. Y en eso se anduvo todos estos años, con el aliciente además para el consumidor, el trabajador, de que el IVA por tarjeta es 4 puntos menor. Ahí estuvo la combinación, armar un mercado nuevo que tenga ventajas por varios lados, además de la ventaja para el Estado de controlar mejor. Pero entre las cosas, Nico, que también se daba era, y uno lo escuchaba que algunos comerciantes no estaban de acuerdo y tal vez esto vaya por allí, que tampoco se podía ofrecer ventajas por pago contado.
Es decir, el comerciante no podía hacer aquello tan clásico de que tengo un determinado precio, pero si me pagás contado te hago un 10, te hago un 15, es decir, no había promoción de la utilización del dinero del pago contado. El que se volviera a esa modalidad, ¿reactiva de alguna manera o favorece de alguna manera al comercio y que por ahí podamos entender, digamos, que esto trate de reactivar un poco ese... Es polémico. Es muy difícil de saber, ¿no? La sospecha latente es la evasión. Claro. Porque, a ver, en un momento creo que tenía su lógica para el comerciante si los costos de la tarjeta son muy altos. Exacto. Entonces, si no, yo te hago una oferta contado. Con tarjeta te cobro 200, pero contado te cobro 180. Ahora, en débito, hoy por hoy tenés la plata a las pocas horas. Tal vez los plazos más largos, 48 horas, pero creo que ya hay muchos sectores que lo están cobrando en 24 horas. Así que el pago es inmediato y los aranceles han estado bajando. En algunos casos pueden resultar Existen todavía altos, claro. pero... Porque, ¿qué pasa? El gobierno no ha querido tampoco obligar, o sea, fijar los precios, que en este caso es el precio del servicio. Exacto. Entonces, es un tema vidrioso, sin duda. Yo reitero... ¿Y aumentan los riesgos de evasión estas flexibilizaciones del sistema? En la comparación relativa, sin duda. El tema es cuánto, pero sin duda que sí. De todas maneras, acá hay un análisis, ¿no? Porque al Estado, al próximo gobierno no le sirve que aumente la evasión porque le ingresan menos. Bueno, es lo que yo escribí en El País ayer domingo. Es decir, el principio es compartible, el principio de libertad y que cada uno pueda pagar con el medio que quiera. Es un principio totalmente compartible. Sobre todo cuando te lo restringen, ¿no? Porque si yo quiero disponer de mi dinero que obligatoriamente está bancarizado, yo quiero disponer de ese dinero y no puedo hacérmelo fácilmente porque no puedo hacer transacciones hasta determinado monto, tengo que recurrir a otros instrumentos. Si quiero ir y retirar, en la disposición de cajeros, tengo topeado el monto de retiro. O sea, en esos lugares es donde se ingresa en la crítica, de repente, de la obligatoriedad, ¿no? Claro, no es que sea una restricción absoluta, sino que tenés que ir por la vía bancaria. Por supuesto que podés disponer el efectivo prácticamente de inmediato, ¿verdad? Con los límites que tiene, como decía Danilo, los cajeros. Claro. O podés recurrir al banco y sacar el dinero entero. Podés sacarlo todo. Si no es fin de semana. Si no es fin de semana, exacto. No, está bien, o sea, tiene sus restricciones. Pero, digamos, son las que son. Sí, sí. El tema de la evasión no es menor porque la economía ha estado creciendo muchísimo y ahora la cuestión no está tan fácil. Y bueno, la evasión es reducir la evasión, cuanto menos evasión haya en una economía, más justicia económica hay, ¿verdad? Porque el comercio formal permanentemente se ve enfrentado al comercio informal, que no paga los impuestos y por lo tanto cobra menos. Claro. De manera que ese no es un tema menor para nada, ¿no? Yo creo que el tema de inclusión financiera, además, lo hemos visto y me parece, tengo la percepción y lo he vivido muchas veces, con una mirada centralista. Sí, ¿no? cierto. Porque no es lo mismo la inclusión financiera y la tarjetita de Montevideo y zona metropolitana que del Río Negro para arriba, por ejemplo, por citarte algunos ejemplos, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo, no ha sido lo mismo y no ha funcionado de la misma manera, me parece. Y no todo el interior es igual, ¿no? Claro, obviamente. Estuve en Colonia este fin de semana. Ah, bueno, nada que ver. Eso, claro, nada que ver a lo que estoy diciendo yo. Sí. O sea, el interior, el litoral, funcionan perfecto. Vas a otros puntos y ahí ya se complica más. Claro. Entonces la pregunta para hacernos es, ¿por qué si aumentan los riesgos de evasión se liberaliza, digamos, el sistema? Lo que pasa es que acá hay un tema que para mí recorre toda la ley de inclusión financiera. La calle Pou con esta ley, con este trabajo que centralizó Rodrigo Ferrés, el doctor Rodrigo Ferrés, el futuro prosecretario, a mi juicio lo que está es respondiendo rápidamente a su base política. Es decir, le está respondiendo con las medidas que le han pedido, que le han planteado en campaña electoral, sectores vinculados, bueno, ni hablar de todo el tema de seguridad, es una respuesta a los reclamos sociales, más penas, más responsabilidad, más capacidad para los policías. En lo que refiere a la economía, lo mismo, a los sectores empresariales, de regular, ir por una mayor libertad económica, y muchos sectores del interior que habían visto a la inclusión financiera realmente como una cosa muy negativa y que el Partido Nacional y la coalición que va a gobernar acogió esos reclamos, ahora los está incorporando a la ley muy directamente, muy claramente. O sea, desde el punto de vista político es muy claro lo que está pasando.
Por lo tanto, eso tampoco me sorprende demasiado. No, claro, pero digo, ¿sabes lo que el tema de la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera no estuvo en la campaña. Hace años que viene Años. De hecho, Sí. ameritó interpelaciones, llamado a sala a ministros. Además, es un programa que se viene desarrollando. De hecho, se están dando cada vez más servicios. Sí, sí. La gente en algunos puntos del interior ha visto cómo ha mejorado, más allá de que puede haber reclamos. Ahora, yo creo que hay un tema de fondo que es más político. Hay sectores del agro y del comercio en el interior, denominado interior, que ahí metemos todo en la misma bolsa, pero no me gusta la palabra, pero vamos a usarla, que en realidad lo que están viendo es que el Estado está haciendo cada vez más riguroso el control y las exigencias y no está devolviendo lo que a su juicio debería ser mínimamente razonable. Hay un reclamo de fondo acá que se traduce a través del tema de la inclusión financiera, pero si tuviéramos, desde el punto de vista sobre todo de los sectores del interior, un Estado eficiente, con capacidad de inversión, que tenga las rutas arregladas, que ir a estudiar sea más fácil, sería otra historia. Pero no es lo que sucede y por lo tanto hay un reclamo allí implícito, a mi juicio. Todo esto siempre es polémico desde el punto de vista político y reitero, siempre es mejor sin obligar. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la formalidad, los impuestos, por ahora se llaman impuestos, hay otros temas que están planteados. Y un poco es lo que hablábamos con Lore. Como punto de oportunidad, yo no sé si es lo mejor. Pero bueno, veremos qué discusión. Hablamos mucho de la ley de inclusión financiera o como capítulo central del punto de economía de la ley de urgente consideración. Ha pasado, tengo la percepción, bastante desapercibido los apoyos que se dan a las pymes, ¿no? Sí. Que cuántas pymes tiene Uruguay, ¿no? O sea, cientos de miles de pymes, ¿no? Sí. Eso como que no ha estado en el centro y en el foco de la discusión, por lo menos a nivel de los medios, ¿no? Es así. Yo todavía no abordé ese capítulo, Danilo, porque tiene muchas particularidades que hay que, digamos... Porque se dan beneficios paulatinos a 1, 2 y 3 años para las empresas que se forjan, en cuanto a la carga tributaria. Lo que se hace básicamente es dar algunos beneficios más, que son, digamos, transitorios, pero son beneficios que en algunos casos pueden ser importantes, de rebaja de impuestos o dejar IVA en suspenso para proveedores. Es decir, hay una cantidad de ventajas que cada empresa lo dispondrá a su medida. También es una respuesta justamente a ese comercio pequeño o el proveedor, la pequeña industria del interior, es decir, que son todas pymes y que sin duda han estado muy complicadas por exigencias cada vez mayores del Estado y una carga tributaria que estrictamente, yo creo que ha subido en algún aspecto, pero sobre todo exigencias regulatorias que les han complicado mucho el trabajo, ciertamente. Y además el ciclo económico que ha dejado mucha empresa por el camino. Entonces, también es una respuesta a eso. Ese capítulo yo no lo he analizado en profundidad, pero como rasgo básico es ese, darle más beneficios y sobre todo como estímulo a empresas que quieran arrancar ahora, ¿verdad? Que obviamente es lo que se precisa, ¿no? Nos van a quedar temas como los de las empresas públicas, el sector agropecuario, pero obviamente es bien como lo dijo Nicolás al principio. Estamos hablando de una ley de urgente consideración tremendamente vasta, es decir, muy amplia, de allí que bueno estemos escuchando desde que se comenzó a conocer el borrador las diferentes opiniones. Seguramente nos faltará oportunidad de seguir charlando con Nicolás a propósito de todo esto y de otros temas que han quedado por ahí. Yo ahora cuando lo recibía, con el único tema que estaba preocupado era... Supongo yo que con el inminente descenso del precio de la carne, con esto de que los chinos quieren bajar el 30% y el asado vuelve a la normalidad. Es un clásico nuestro acá en la mañana de Canal 10. Los precios se resisten a bajar, siempre. La carne, los salarios, las tarifas. Ahí viene mi pelea de todos los días. Y bueno, ¿qué vamos a ¿Vos viste hacer? que un precio baje fácilmente? En realidad la carne, cuando realmente ha habido oferta, ha tenido en el mercado ofertas importantes en algunos periodos del año. Ahora, la carne subió muchísimo por la demanda china, que ahora se ha vuelto atrás porque los chinos dijeron no vamos a pagar más lo que veníamos pagando. Entonces bajó muchísimo la carne. No está si subió subiendo, muchísimo, no está bajó subiendo. muchísimo. Para los chinos. No, yo no descarto que pueda haber alguna oferta. Lo que pasa es que tampoco hay tanta faena, ¿eh? Claro. Tampoco hay tanta oferta. Para otro tipo de orientales, digamos. Nico, muchas gracias. Nicolás Lucich con Un gusto. nosotros, periodista especializado en economía en la mañana de Arriba Gente.